El hombre, los materiales y la ingeniería han evolucionado en el transcurso del tiempo y continúan haciéndolo. El mundo actual es de cambios dinámicos y los materiales no son la excepción. A través de la historia, el progreso ha dependido de las mejoras de los materiales con los que se trabaja. El trabajo del hombre prehistórico estaba limitado a los materiales disponibles en la naturaleza como la piedra, madera, huesos y pieles. Con el transcurso del tiempo pasaron de la edad de piedra a las nuevas edades de cobre, bronce y de hierro. Debe mencionarse que este adelanto no sucedió de manera uniforme ni simultánea en todos lados. Aún, hoy en día existen esas limitaciones respecto a los materiales que se obtienen de la corteza terrestre y la atmósfera. La producción y elaboración de los materiales, hasta convertirlos en productos terminados, constituyen una parte importante de la economía actual. Los ingenieros diseñan la mayoría de los productos manufacturados y los sistemas de elaboración necesarios para su producción. Dado que los materiales son necesarios para fabricar productos, los ingenieros deben conocer la estructura interna y las propiedades de los materiales, de tal manera que puedan elegir los más adecuados para cada aplicación y crear los mejores métodos para procesarlos. Mi nombre es Tatiana Noriega y mi compañera Janine Hernández, y el día de hoy les vamos a hablar de los ensayos de materiales. Entrando en materia, ahora sí comencemos a hablar sobre lo que son los ensayos de materiales. Inicialmente hablaremos un poco sobre los conceptos. ¿Qué son los materiales de ingeniería? O ingeniería de los materiales. Esta es una ciencia de innovación, diseño y estructuración que busca crear nuevas tecnologías y por ende nuevos materiales a través de la manipulación de los que se encuentran en la naturaleza. En este sentido, se encarga de estudiar propiedades y estructuras de los materiales para ser convertidos en los productos que la sociedad necesita o desea. Ahora hablemos de lo que es el ensayo de materiales. Los ensayos de materiales son pruebas y análisis realizados para determinar propiedades y características de diferentes materiales. Estos ensayos permiten evaluar la resistencia, durabilidad, elasticidad, conductividad, densidad y otras propiedades físicas y químicas en los materiales. Los ensayos de materiales se clasifican en destructivos y no destructivos. Vamos a hablar un poco ahora sobre los destructivos. Las pruebas destructivas de los materiales son ensayos que se aplican sobre diferentes compuestos para determinar cuáles son sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. El objetivo es verificar si cumplen los estándares de calidad necesarios para garantizar su fiabilidad. Los ensayos destructivos modifican las propiedades, estructuras o geometría de las piezas examinadas. Son aquellos en que implica la destrucción o alteración permanente de la muestra del material durante la prueba. Por este motivo, los estudios se hacen sobre una muestra representativa del material denominado probeta, la cual puede tener diversas formas, esferas, cilíndricas, cubos, etc. El costo es la pérdida de la muestra utilizada. Los ensayos de compresión utilizan máquinas para este tipo de ensayos, para determinar el comportamiento del material bajo una carga de presión en aumento constante. Los ensayos de compresión evalúan la seguridad, durabilidad e integridad de materiales y componentes. Las aplicaciones más comunes incluyen ensayos de compresión en tuberías de plástico, ensayos de compresión en espumas, ensayos de aplastamiento en papel y cartón, ensayos de muelles de compresión de metal, ensayos de compresión en el ámbito de la medicina, como por ejemplo ensayos de compresión en implantes médicos, stent, jeringuillas o envases, ensayos de compresión con entalladura en materiales compuestos.
Los ensayos de compresión se llevan a cabo para caracterizar el comportamiento de un material bajo una carga de compresión. Durante el ensayo se ejerce una presión sobre una probeta a través de los platos de compresión o útiles especiales instalados en una máquina de ensayos de materiales universal para determinar las diferentes propiedades del material. Los datos del ensayo proporcionan resultados en forma de diagrama de tensión-deformación, que entre otras cosas muestra el límite de elasticidad, el límite de proporcionalidad, el límite elástico y en algunos casos la resistencia a la compresión. Un ensayo de compresión en el que la probeta se comprime es básicamente opuesto al ensayo de tracción, en el que se tira de la probeta. Los ensayos pueden realizarse en probetas mecanizadas del material o en los componentes en su tamaño original o a escala. Los tipos más comunes de ensayo son el ensayo de recalcado, el ensayo de flexión y el ensayo de muelles y resortes. Una máquina de ensayos de compresión es una máquina de ensayos universal, diseñada específicamente para determinar el comportamiento de resistencia y deformidad de un material sometido a compresión. Una máquina de ensayo de compresión típica consta de una célula de carga, uno o varios travesaños, útiles de ensayo de compresión, una electrónica y un sistema de accionamiento, que se controla a través de un software que define los ajustes de la máquina y seguridad y almacena los parámetros predefinidos por normas de ensayo. Ensayo de corte. Este tipo de ensayo tecnológico consiste en someter un material a esfuerzo creciente y progresivo hasta llegar a la rotura. Se realiza sobre materiales que van a estar sometidos a fuerza de corte, chavetas, lengüetas, espárragos, tornillos, pernos. En el ensayo de cizallamiento se generan fuerzas transversales en una pieza de material. Ensayo de fatiga. Por fatiga de materiales entendemos el daño o fallo producido en un material o componente que se encuentra bajo una carga repetida variable temporalmente. La fatiga se manifiesta a través de una deformación plástica denominada deformación microplástica, en su expresión más pequeña. El estudio de gran número de casos ha aportado los siguientes conocimientos. Se producen fallos repentinos en componentes que funcionaban sin problema durante mucho tiempo. El fallo no se produce por una única sobrecarga del material. El fallo se produce muy por debajo de los límites de resistencia estática. La carga varía con el tiempo y a menudo es repetitiva. Por ello, los componentes sometidos a una carga cíclica tienen una vida útil limitada. Ensayo de fatiga. Por fatiga de materiales entendemos el daño o fallo producido en un material o componente que se encuentra bajo una carga repetida variable temporalmente. La fatiga se manifiesta a través de una deformación plástica denominada deformación microplástica, en su expresión más pequeña. El estudio de gran número de casos ha aportado los siguientes conocimientos. Se producen fallos repentinos en componentes que funcionaban sin problema durante mucho tiempo. El fallo no se produce por una única sobrecarga del material. El fallo se produce muy por debajo de los límites de resistencia estática. La carga varía con el tiempo y a menudo es repetitiva. Por ello, los componentes sometidos a una carga cíclica tienen una vida útil limitada. Inicialmente voy a hablar acerca de los ensayos no destructivos. Estas son técnicas utilizadas para evaluar la integridad de los materiales y en estas no se le hace ningún daño a los materiales. Este tipo de ensayo sirve para estudiar propiedades físicas, químicas y mecánicas de algunos materiales y se basan en aplicación de algunos fenómenos físicos como lo son las ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas
partículas, etc. Ensayo de inspección visual. Es un método de ensayo no destructivo que permite la detección de discontinuidades que afectan a la superficie visualmente accesible a los objetos. Este método no destructivo por excelencia, siendo su alcance de aplicación extremadamente extenso, identifica materiales respecto a su especificación y composición química, detección de imperfecciones y defectos producidos durante un proceso productivo. La inspección visual no solo es importante como método de ensayo en sí mismo, sino que es esencial como ensayo previo y preliminar en la ejecución de cualquier otro, ya que debe realizarse siempre, incluso cuando esté prevista la ejecución de otro tipo de ensayos. Bien ejecutado, reduce la necesidad de ensayos no destructivos posteriores. Para poder realizar eficazmente el ensayo visual, es tan importante saber realizar técnicamente la observación visual como saber interpretar los resultados observados. Los conocimientos de materiales, procesos de fabricación y utilidades de uso de los componentes ensayados son esenciales. A continuación, los dejo con un pequeño ensayo de materiales en una fábrica de papel. Bueno, para tomar la muestra de este papel que es 12 gramos, cortamos una parte del rollo, lo ponemos a la guía, lo doblamos, primero que todo lo doblamos, lo colocamos en el taller que tenemos. Después que lo coloquemos, procedemos a accionar la guillotina. Luego la parte que acabamos de cortar con la guillotina la alineamos nuevamente con la guía que vemos aquí. La parte que posteriormente habíamos doblado la colocamos en esta línea, la cual es de 25 por 20. Nuevamente colocamos a ras de guía y accionamos la guillotina. Volvemos y repetimos el proceso, pero esta vez la línea de 20, ya no la de 25 sino la de 20, igualmente a ras de guía. Accionando la guillotina nuevamente. Doblamos. Y colocamos en banco. Como vemos, ahí tenemos un peso de 12 gramos. Bueno, aquí tenemos el equipo de medidor de blancura. Con esto se determina en el papel, con dos lecturas se determina blancura, brillo, los demás parámetros del papel. Por ejemplo, hacemos esta punto, segundo punto, y aquí en el equipo nos muestra si mide blancura, brillo, aquí lo está mostrando 7189, los demás parámetros, luminosidad, etc. Y el YI del papel. Entonces con eso concluimos que con dos lecturas podemos determinar el brillo y blancura en el equipo.
Ensayo de líquidos penetrantes. Son un tipo de ensayo con el que se consigue detectar imperfecciones superficiales en materiales no porosos, tanto en materiales metálicos como en materiales no metálicos. Este tipo de ensayo consiste básicamente en la aplicación de un líquido de gran poder humectante sobre la superficie del material a ensayar. Gracias al efecto de la capilaridad, este penetrará en las discontinuidades. Finalmente, el sobrante que resta sobre la superficie será retirado mediante un sistema de limpieza adecuado y la posterior aplicación de un revelador será capaz de volver a extraer el líquido que antes quedó atrapado en las discontinuidades, mostrando la localización de las mismas. Ensayo de corrientes inducidas. Los ensayos con corriente inducidas son un método electromagnético utilizado habitualmente para la detección de defectos superficiales o cercanos a la superficie. El material sometido a ensayo puede ser un metal ferromagnético o no ferromagnético. De igual forma se utiliza para inspeccionar materiales compuestos como los polímeros reforzados con fibra de carbono. Las características del material y la versatilidad del ensayo le confieren tres aplicaciones esenciales. Detección de discontinuidades. Detección de discontinuidades superficiales y subsuperficiales tipo grietas, costuras, corrosión, erosión y daños mecánicos en la superficie de las piezas. Propiedades de materiales. Utilizando las corrientes inducidas se pueden determinar propiedades de materiales. Se incluyen mediciones de conductividad, permeabilidad, dureza, condición de tratamiento térmico, clasificación de aleaciones y condiciones metalográficas. Mediciones dimensionales. Medición de espesores de un recubrimiento no conductor sobre un metal conductor, con muy buena exactitud para espesores pequeños y no tanto para espesores grandes. Espesores de revestimiento como pinturas o películas aislantes, o bien la medida del espesor de un recubrimiento metálico no magnético sobre un material magnético. Ensayo de ondas acústicas. Constituye un método de ensayo no destructivo pensado para detectar y localizar fugas y defectos como grietas o corrosión en equipos a presión, máquinas, instalaciones, grúas, puentes, etc. La ventaja del método es que se puede registrar los defectos antes que se conviertan en problema. Ensayo de partículas magnéticas. Se utiliza para estudiar irregularidades en los materiales ferromagnéticos. En este proceso se induce una corriente eléctrica y se esparce polvo metálico sobre la superficie para diagnosticar las zonas afectadas, donde tiene lugar la acumulación de polvo por permeabilidad. Cabe resaltar que este tipo de ensayo tiene muchas ventajas, como por ejemplo los resultados se obtienen de forma inmediata únicamente teniendo los materiales necesarios. Adicional que son mucho más rápidos que los que se hacen con líquidos penetrantes, aunque en este tipo se manejan también partículas que son ligadas con bases líquidas. Además que se pueden emplear componentes con ciertos revestimientos y adicional a eso que las muestras se pueden tomar tanto en materiales pequeños como en materiales muy grandes. En las partículas magnéticas húmedas, al igual que en las secas, toca destacar ventajas y desventajas. En las partículas magnéticas húmedas, ¿qué sucede? Que como se hace una mezcla con agua o alguna base de aceite, es mucho más fácil que penetre en las grietas o superficies en las cuales se están haciendo los ensayos. ¿Cómo se hace este ensayo? Se aplica sobre una superficie el material, sea la mezcla entre el agua o la base y las nanopartículas, y se puede aplicar de tres formas. Puede ser mediante rociado, inmersión o aplicación manual. Luego se le ejerce un campo magnético y en este se ve cómo se alinean las partículas donde hay alguna discontinuidad magnética, imperfección o grieta, revelando la presencia de defectos. Posteriormente se utilizan técnicas de inspección visual o iluminación, como pueden ser las luces negras, ultravioletas. Y en las desventajas toca resaltar que como
se prepara con un líquido, se necesitan procesos adicionales de limpieza para poder remover las nanopartículas que quedan luego del ensayo. En las partículas magnéticas secas, al igual que en las húmedas, se encuentran ventajas y desventajas. En las ventajas de las secas encontramos que tenemos menos tiempo en los procesos de limpieza que en las partículas magnéticas húmedas. Y en las desventajas que se necesitan más partículas para realizar los ensayos. Bueno, las partículas secas normalmente son mezcladas con polvos secos, en contraste que sean blancos o brillantes, como se puede apreciar en esta imagen. Y estos están a base de óxido de hierro o polvo de talco. Se aplica mediante rociado y aplicación, y al igual que en las partículas magnéticas húmedas, estas se alinean para mostrar dónde se encuentran las grietas, discontinuidades, etc. Y estas se pueden ver en los ensayos mediante técnicas de inspección visual o de iluminación adecuada al tipo de material al cual se le está ejerciendo el ensayo. Recomendaciones que se dan a la hora de realizar ensayos. Número 1, y como primordial en cualquier tipo de ensayo, son los elementos de protección personal. Adicional a eso se da la preparación de superficie, que es donde se hace una limpieza de la superficie para que quede libre de grasa, aceite, pintura, etc. Luego se hace una elección del método de aplicación, entonces ya se verifica si se necesita un método húmedo o seco, según las condiciones que se requieran en ese momento. Como tercero, se hace una selección de partículas magnéticas. Según el material al cual se le está haciendo el ensayo, se debe verificar y seleccionar las partículas, ya que estas vienen de diferentes formas, tamaños y colores. Luego se pide que se haga una generación del campo magnético, es decir, que se utilicen los equipos y técnicas adecuadas para lograr lo requerido. Adicional a eso, se necesita también un lugar que tenga buena visibilidad o iluminación según el tipo de inspección que se esté realizando. Y luego se pide hacer una evaluación del resultado. En donde se puede interpretar fácilmente qué patrones de partículas se está formando, familiarizarse con los estándares y criterios aplicables a este tipo de ensayos y ver si se necesita cualquier tipo de corrección de acción correctiva. Normalmente las empresas en los procedimientos tienen ya adaptados los tipos de documentación, registro que se deben de tener. Entonces lo que es más importante aquí es llenar los registros según las técnicas que tiene implementada la empresa, dependiendo del material, del ensayo.
recomendaciones que se dan a la hora de realizar ensayos. Número 1, y como primordial en cualquier tipo de ensayo, son los elementos de protección personal. Adicional a eso se da la preparación de superficie, que es donde se hace una limpieza de la superficie para que quede libre de grasa, aceite, pintura, etc. Luego se hace una elección del método de aplicación, entonces ya se verifica si se necesita un método húmedo o seco, según las condiciones que se requieran en ese momento. Como tercero, se hace una selección de partículas magnéticas. Según el material al cual se le está haciendo el ensayo, se debe verificar y seleccionar las partículas, ya que estas vienen de diferentes formas, tamaños y colores. Luego se pide que se haga una generación del campo magnético, es decir, que se utilicen los equipos y técnicas adecuadas para lograr lo requerido. Adicional a eso, se necesita también un lugar que tenga buena visibilidad o iluminación según el tipo de inspección que se esté realizando. Y luego se pide hacer una evaluación del resultado. En este donde se puede interpretar fácilmente qué patrones de partículas se está formando, familiarizarse con los estándares y criterios aplicables a este tipo de ensayos y ver si se necesita cualquier tipo de corrección de acción correctiva. Normalmente las empresas en los procedimientos tienen ya adaptados los tipos de documentación, registro que se deben de tener. Entonces lo que es más importante aquí es llenar los registros según las técnicas que tiene implementada la empresa, dependiendo del material, del ensayo. En las partículas magnéticas secas, al igual que en las húmedas, se encuentran ventajas y desventajas. En las ventajas de las secas encontramos que tenemos menos tiempo en los procesos de limpieza que en las partículas magnéticas húmedas. Y en las desventajas que se necesitan más partículas para realizar los ensayos. Bueno, las partículas secas normalmente son mezcladas con polvos secos, en contraste que sean blancos o brillantes, como se puede apreciar en esta imagen. Y estos están a base de óxido de hierro o polvo de talco. Se aplica mediante rociado y aplicación, y al igual que en las partículas magnéticas húmedas, estas se alinean para mostrar dónde se encuentran las grietas, descontinuidades, etc. Y estas se pueden ver en los ensayos mediante técnicas de inspección visual o de iluminación adecuada al tipo de material al cual se le está ejerciendo el ensayo. En las partículas magnéticas húmedas, al igual que en las secas, toca destacar ventajas y desventajas. En las partículas magnéticas húmedas, ¿qué sucede? Que como se hace una mezcla con agua o alguna base de aceite, es mucho más fácil que penetre en las grietas o superficies en las cuales se están haciendo los ensayos. ¿Cómo se hace este ensayo? Se aplica sobre una superficie el material, sea la mezcla entre el agua o la base y las nanopartículas, y se puede aplicar de 3 formas. Puede ser mediante rociado, inmersión o aplicación manual. Luego se le ejerce un campo magnético y en este se ve cómo se alinean las partículas donde hay alguna discontinuidad magnética, imperfección o grieta, revelando la presencia de defectos. Posteriormente se utilizan técnicas de inspección visual o iluminación, como pueden ser las luces negras, ultravioletas. Y en las desventajas toca resaltar que como se prepara con un líquido, se necesitan procesos adicionales de limpieza para poder remover las nanopartículas que quedan luego del ensayo. Cabe resaltar que este tipo de ensayo tiene muchas ventajas, como por ejemplo los resultados se obtienen de forma inmediata, únicamente teniendo los materiales necesarios. Adicional que son mucho más rápidos que los que se hacen con líquidos penetrantes, aunque en este tipo se manejan también partículas que son ligadas con bases líquidas. Además que se pueden emplear componentes con ciertos revestimientos, y adicional a eso que
las muestras se pueden tomar tanto en materiales pequeños como en materiales muy grandes. A continuación veremos un ensayo de partículas magnéticas tomando en cuenta todas las recomendaciones que se hicieron en la diapositiva anterior. Esto veremos desde los elementos de protección personal hasta los elementos que se necesitan para llevar a cabo este tipo de ensayos. Las herramientas que utilizaremos en este trabajo serán un spray limpiador, un spray de partículas magnéticas fluorescentes, una escobilla de acero, paños, yugo, un magnetómetro, una probeta de soldadura, una caja de alimentación y una luz ultravioleta. Bueno, para realizar el análisis debemos hacer una limpieza profunda de la pieza, en donde se aplicarán las partículas magnéticas fluorescentes. Con la escobilla de acero vamos a hacer una limpieza en la superficie del cordón y en su contorno, para sacar todas las impurezas. Una vez realizado el escobillado de la probeta, se procede a la utilización del limpiador para retirar exceso de partículas. La aplicación del limpiador se debe realizar de 10 a 15 centímetros de distancia y la limpieza debe ser hecha en un solo sentido. Como podemos ver, en el magnetómetro la pieza no se encuentra magnetizada, por lo tanto procederemos a magnetizarla con el yugo. Para tener una correcta magnetización de la pieza, debemos hacerlo pausadamente y en forma de abanico, pasando el yugo unas cuantas veces para lograr la magnetización completa de la pieza. Después de unas cuantas pasadas, comprobamos nuevamente con nuestro magnetómetro si la pieza se encuentra magnetizada y ahora magnetizada estamos listos para ir al siguiente paso. Una vez nuestra probeta de soldadura magnetizada correctamente, procedemos a la aplicación del spray.
fluorescente. Este también debe ser aplicado a una distancia de 10 a 15 centímetros a la zona en la cual se comprobarán las fallas. Una vez aplicado el spray, comenzamos con la utilización del yugo sobre la plaqueta de soldadura. Este debe ser también entre unos 10 milímetros de distancia a la zona a la cual se necesita realizar el análisis. Lamentablemente no se puede apreciar bien en el video, pero si miran con atención, las partículas magnéticas se comienzan a acercar al cordón de soldadura, en el cual se encuentra entre medio de las dos patas del yugo. El paso del yugo debe efectuarse alrededor de 10 milímetros de distancia del cordón de soldadura para identificar usualmente la fluorescencia del spray. Se debe contener un máximo de un 10% de luminosidad al momento de la aplicación. Debido a que la tecnología en este momento no nos acompaña, no es posible detectarlo a través del móvil, pero sí en el momento en que nosotros estamos grabando podemos verlo de forma clara y concisa. Gracias. Ensayo de ondas electromagnéticas. La caracterización de los materiales se produce por su interacción con ondas electromagnéticas como rayos X, gamma, ultravioleta, infrarrojos y microondas. Las pruebas más habituales son las radiografías industriales y la termografía, que analizan las estructuras midiendo la absorción de radiación ionizante e infrarroja, respectivamente, así como los ensayos no destructivos con hormigón mediante ondas georradar. ¿Para qué se realizan los ensayos no destructivos? Las aplicaciones de los distintos tipos de ensayos no destructivos son muy numerosas y están presentes en una gran variedad de ámbitos productivos. En industria automovilística y aeronáutica se utilizan, por ejemplo, para controlar la fiabilidad de los componentes de coches y aviones, incluyendo chasis y motores. Lo mismo sucede con las piezas de maquinaria industrial destinadas a la fabricación de toda clase de productos, ya sea usándolos para detectar posibles fallos o favorecer la innovación en materiales de una empresa. Por otro lado, en el sector de la construcción, los ensayos no destructivos del hormigón son claves para garantizar la resistencia de los edificios e infraestructuras. Además, también se utilizan estas pruebas para examinar recubrimientos de las pinturas, presencia de fugas en las tuberías o fallos en los sistemas de corriente y cableado eléctrico. Dada su gran potencial para caracterizar materiales sin producir daño, los ensayos no destructivos son una técnica de ingeniería clave en la industria de los materiales.